Bendiciones, amigos, hermanos y ministros. Bueno, vamos entonces a comenzar a dar una definición bibliocéntrica con respecto a esas tentaciones o puertas que Satanás también presenta, y es de una manera externa y una manera interna. Cuando estamos hablando que la tentación nace desde lo interno, es cuando se tiene en cuenta o Satanás tiene en cuenta las debilidades del hombre internamente, que es, por eso dice que el creyente, el hombre, es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, o sea, de acuerdo a sus propias concupiscencias, tiene que ver de acuerdo a sus debilidades. Pero también Satanás presenta, esa es la tentación interna, pero Satanás también presenta la tentación donde se dice que nace desde lo externo, es cuando Satanás provoca al creyente, al individuo, a través de los sentidos físicos. Por tanto, hablaremos y comenzaremos dando la definición minuciosamente en relación a los deseos de la carne. Cuando se está hablando de la carne, esto es subjetivo, sencillamente como suele serlo cuando se usa esos deseos. Cuando esos deseos se usan de una manera detenida. Así pues que el significado no es el deseo por la carne, sino el deseo que tiene la carne. El deseo que tiene que ver o se basa en la carne. Repito, cuando se dice el deseo por la carne, en otras palabras, no se refiere al cuerpo material, no. Es cuando se habla del deseo que tiene la carne o el deseo basado en la carne. Me explico con detalles. Aquí en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19 al 21, en la versión Dios habla hoy, dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, pleitos y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, dice el apóstol Pablo a los de Gálata, les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se comportan no tendrán parte en el reino de Dios. La carne no se ajusta al cuerpo material, sino que se ajusta a la naturaleza vieja del hombre y tiene que ver con los deseos físicos. Aquí cuando nos habla que tiene que ver con estos deseos físicos, lo que es entender que lo que conduce al hombre a la condenación es el estado de pecado en la condición en la que se encuentra. Es el estado de pecado o la forma de pecado en la que vive. Y es de entender que es muy diferente decir el estado de pecado al pecado como obra. ¿Por qué? Porque el estado tiene que ver con la costumbre de vivir en pecado. Mientras que el pecado por obras es la que se comete, pero no se vive en pecado continuamente. Es cuando todo ser humano, aún tú y yo como creyentes, cometemos faltas, cometemos pecados, porque estamos vestidos de naturaleza pecaminosa y débil.
pero no estamos viviendo continuamente en el pecado. Eso se llama pecado por obra. Cuando peco, fallo, cometo la falta, pero me arrepiento. Es ahí que podemos aplicar acá cuando el Señor dice en Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9 y 10, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también el Señor nos dice, porque tenemos un abogado. Y es ahí mismo en Primera de Juan capítulo 1, capítulo 2, el versículo 1, cuando dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La falta que cometemos, pero nos apartamos, nos arrepentimos de ese pecado y pedimos perdón, se le llama pecado por obra. ¿Ve? Qué importante tener un conocimiento al respecto. También podemos decir que hay un pecado, que ese pecado podemos decir que no tiene perdón. Hay un pecado que no tiene perdón y es en cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Esa blasfemia consiste en que el Espíritu Santo vino a ser una obra primordial en la vida de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y esa obra de pecado que vino el Espíritu Santo a hacer consiste en que vino a convencer al hombre del estado de pecado en la que está, y que vino a convencerlo para presentarle la necesidad de un Salvador en su corazón. Pero para presentarle la necesidad de un Salvador, y de igual manera dice que vino a presentar el don de la salvación en Cristo Jesús. Y ese don de la salvación es la vida eterna. Pero cuando la persona, aquel individuo, encara, rechaza, resiste a esta oferta primordial que el Espíritu Santo le está ofreciendo, cuando se enfrenta y habla mal del Espíritu Santo y resiste a este convencimiento, es lo que se llama blasfemia. Y quiero compartir en cuanto que dice la palabra, porque una cosa es yo en este momento darles una explicación de lo que es la blasfemia, pero otra cosa es mirar qué nos dice la palabra como tal. En Mateo, el capítulo 12, el versículo 31 y 32, escuche, dice: por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no les perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús. Aún eso lo perdona, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el mundo venidero. Hay que tener cuidado. No, a veces se ha hecho y he escuchado predicaciones erróneas donde se ha dicho que tiene que ver, que esto se refiere al creyente. No, el Espíritu Santo al creyente ya lo convenció de pecado, de justicia y de juicio, porque el creyente, el que ahora es creyente, que eres tú y que soy yo, se lo permitimos. ¿Por qué? Porque tenemos libre decisión.
esta tarea primordial del Espíritu Santo es para la gente que aún no se ha convertido. Es para ellos el convencimiento de pecado, en el estado de pecado, es el convencimiento de justicia y de juicio. Valga la aclaración. Ahora bien, es de entender también que la palabra de Dios nos está diciendo que aquí se encierra la posibilidad de la oferta y el regalo de la enseñanza que el Espíritu Santo nos da en relación al convertirnos a Cristo, que ahí es donde está el regalo de la salvación. Es también de entender, y quiero leer con ustedes también ahí en el libro de Juan. Acá en el libro de Juan también nos está diciendo algo bastante interesante. El capítulo 3, el versículo del 18 al 19. Escuche lo que dice. El que cree en el Hijo de Dios, o sea, en Jesús, no está condenado. Ya ha sido, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero, dice, el que no cree, ya, tiempo presente, ha sido condenado por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad que la luz. Aquí es de dar una aclaración que cuando nos está hablando que el que cree no es en concepto, porque Satanás también cree y tiembla que hay un Dios. Aquí el creer tiene que ver con el obedecer. El que obedezca la palabra no es condenado, pero el que rehúsa creer, ya presente desde el momento en que rechaza la obediencia, desde ese momento ya está condenado en vida. Porque es en vida donde escogemos dónde pasar la eternidad. Porque hay una eternidad con Dios, pero también hay una eternidad por los siglos de los siglos de condenación con Satanás y sus súbditos. Espero que este estudio de los deseos de la carne hayan quedado bastante claro, porque es mi responsabilidad como maestra de la palabra dar a conocer estos términos y la palabra que ahora más que nunca es la que debemos de mantener presente para conocerla, para estudiarla y para obedecerla. De ahí depende la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones.